Valentina estaba cansada. En los últimos 3 años, sus manos se habían hecho conocidas solo por el trabajo arduo y la rutina de empleada doméstica. Cada día era igual al anterior, y ella, una mujer que alguna vez fue rica, elegante y respetada, ahora se veía a merced de un trabajo humilde para sobrevivir. Augusto Belmont, el dueño de la mansión Belmont, ignoraba su presencia como si fuera una sombra, una pieza invisible en el escenario lujoso que él cuidaba con tanto esmero. A Valentina no le importaba esto. Su enfoque estaba en sobrevivir, día tras día, sin perderse en la amargura del pasado. Pero algo estaba a punto de cambiar. La mansión Belmont era inmensa, con 42 habitaciones que requerían atención diaria. Cada sala, cada corredor, cada pedazo de suelo de mármol italiano exigía que Valentina lo limpiara con perfección. Ella sabía que el lujo de la casa era solo una fachada, un reflejo de la frialdad de Augusto, quien gobernaba la mansión con el mismo control rígido que usaba en sus negocios. A los 45 años, Augusto Belmont era un magnate del sector inmobiliario. Estaba acostumbrado a mandar con poder y no veía razón para respetar a sus empleados. Para él, Valentina era solo una pieza más en su máquina, insignificante y prescindible. Sin embargo, algo en ese día era diferente. Era temprano, y Valentina ya estaba de rodillas fregando el suelo de la sala principal. Estaba tan concentrada en la tarea que no escuchó los pasos de Augusto hasta que él apareció frente a ella, hablando por teléfono con uno de sus socios de negocios. «Quiero todos los informes en mi escritorio para el jueves», dijo en un tono frío y autoritario. «La fiesta tiene que ser impecable, Augusto. 200 invitados, y quiero que todos se sientan como si estuvieran en la casa de un rey». Valentina continuó trabajando, sin prestar atención a la conversación. Para ella, la mansión Belmont era solo un lugar de trabajo. Hace mucho tiempo había aprendido a volverse invisible, a evitar mirar a los ojos de su jefe, a hacer su trabajo sin interferir en las obligaciones de Augusto. Pero ese día, él se acercó a ella de manera inesperada. «Valentina», dijo, colgando el teléfono y girándose hacia ella con una sonrisa irónica en el rostro. «Tengo algo que decirte». Ella levantó los ojos sorprendida. Nunca antes Augusto se había dirigido a ella de manera directa. «¿Sí, señor Belmont?», preguntó, intentando mantener un tono neutro y respetuoso. «El jueves tendremos la fiesta anual de la empresa. Como siempre, tú estarás a cargo de la limpieza antes de que lleguen los invitados», comenzó, su tono de voz ya insinuando que nada de esto sería novedad para ella. «Pero este año será diferente». Valentina frunció el ceño, desconfiada. «¿Diferente, señor?», preguntó. Augusto sonrió, una sonrisa cruel que ella ya comenzaba a conocer. «Este año no solo vas a limpiar, vas a participar». Hizo una pausa por un momento, observando la reacción de Valentina. «Te vestirás adecuadamente, como cualquier invitado, y cenarás en la mesa principal. Conversarás con los demás invitados y te comportarás como si pertenecieras a ese ambiente». Valentina sintió un nudo en el estómago. Algo en esa propuesta parecía fuera de lugar, pero se mantuvo calma, controlada. «No entiendo, señor», dijo intentando disimular la confusión. Augusto soltó una risa baja, más divertida que amigable. «Aprenderás una lección importante, Valentina. Una lección sobre conocer tu lugar en el mundo». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la chimenea, dejando a Valentina sola con la sensación de que él había puesto algo en su camino, una trampa que no podía ver, pero que sabía que existía. «No te preocupes por la ropa. Yo proporcionaré un vestido adecuado. Nada demasiado caro, pero algo que no te haga quedar en ridículo». Valentina tragó saliva, comprendiendo lo que Augusto estaba planeando. Él quería verla incómoda, fuera de lugar, y exponerla al juicio de los invitados de la fiesta. Quería humillarla, hacerla visible para todos como un trofeo de su crueldad. Pero ella no era más la misma mujer de antes. No estaba dispuesta a ser humillada. Miró los suelos de mármol, sintiendo una oleada de rabia. Augusto pensaba que la conocía, que sabía quién era, pero estaba completamente equivocado. No tenía idea de lo que Valentina había sido algún día. La mujer que él veía ahora, fregando los suelos de esa mansión, no era la misma que alguna vez vivió entre el lujo y el poder. Ella había sido mucho más que eso. Valentina era hija de Giuseppe y Sofía Rossi,
dueños del imperio textil Rossi, una de las familias más influyentes de Brasil. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por cenas elegantes, viajes internacionales y una vida de lujo inigualable. Fue educada en las mejores escuelas de Europa, frecuentó los eventos sociales más exclusivos y se convirtió en una de las mujeres más respetadas del país. Pero todo eso cambió cuando el imperio familiar quebró en una jugada arriesgada de su padre. En poco tiempo, lo perdieron todo. Lo que quedó fue un vacío doloroso, una vida llena de incertidumbres y un futuro que parecía sombrío. Fue en ese escenario de pérdidas que Valentina llamó a la puerta de Augusto Belmont, buscando cualquier trabajo para sobrevivir. No tuvo elección. Usó un nombre falso, ocultando su verdadera identidad, y fue contratada para limpiar la mansión Belmont. Augusto, sin saber de su historia, la trató como una empleada más sin importancia, sin molestarse en mirar más allá de la superficie. Pero esa mañana, al escuchar las palabras de Augusto, algo dentro de ella despertó. No sería más tratada como una sombra, como alguien que no merecía respeto. Tenía una historia, una identidad que él jamás imaginaría, y ahora estaba a punto de usarla a su favor. Cuando Valentina encontró la foto antigua, el despertar fue inevitable. La imagen de ella, en un evento benéfico junto a celebridades y empresarios, con el vestido valentino rosa, fue un recordatorio poderoso de lo que realmente era. Valentina Rossi, heredera de un imperio, una mujer influyente y sofisticada, que alguna vez comandó salas de reuniones y cenas diplomáticas con una facilidad que ahora parecía lejana. Sonrió para sí misma. Era hora de regresar. Pasó los días siguientes preparándose, planeando su reentrada al mundo que conocía, pero que había dejado atrás. Con la ayuda de Elena Marchete, una costurera italiana amiga de la familia, Valentina logró conseguir un vestido digno de la ocasión. No era una pieza de diseñador, pero tenía algo que lo hacía especial. Era único, elegante y hecho a medida para ella. Ahora, Valentina estaba lista para enfrentar la fiesta de Augusto, no como la empleada doméstica que él imaginaba, sino como la mujer que alguna vez fue. La noche de la fiesta, la mansión Belmont era un espectáculo. Las luces brillaban por toda la propiedad y el suave sonido de una orquesta llenaba el aire, creando una atmósfera de exclusividad y refinamiento. Valentina, aún en su habitación en el último piso, sentía una mezcla de emociones. Había algo extraño en esa noche, un presentimiento, pero su determinación era mayor que cualquier duda. Entró al baño y comenzó a arreglarse. El vestido de seda roja, hecho por Elena Marchete, le caía perfectamente como si hubiera sido diseñado exclusivamente para ella. Cada detalle de la pieza fue planeado con precisión. Las mangas de encaje, el bordado dorado y la cola discreta le daban un toque de sofisticación sin ser excesivamente llamativo. Valentina ya no se reconocía en esa mujer en el espejo. Había vuelto a su esencia, y eso le daba fuerzas. Con cuidado se puso las joyas prestadas por Elena, un conjunto de perlas y diamantes que pertenecían a la abuela de la costurera. Todo estaba perfecto. Su cabello fue recogido en un moño bajo y elegante, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, mientras que el maquillaje resaltaba sus ojos verdes, que siempre habían sido su mayor encanto. El corazón de Valentina latía con fuerza, pero sabía que no había vuelta atrás. El juego estaba a punto de comenzar. Cuando descendió por la escalera de la mansión, el mundo a su alrededor pareció silenciarse. Cada paso que daba resonaba en el salón, donde los invitados estaban reunidos, conversando, sonriendo y presentándose. Sentía las miradas sobre ella, pero no las temía. Ese era su escenario, el mismo lugar donde alguna vez había sido venerada, y ahora regresaba para reclamar lo que era suyo por derecho. En el momento en que entró al salón principal, una ola de sorpresa recorrió los rostros de los invitados. Las conversaciones se interrumpieron, las risas cesaron, y todos los ojos se volvieron hacia ella. El efecto fue instantáneo. Ya no era la empleada doméstica que limpiaba los suelos de mármol. Era Valentina Rossi, la mujer que alguna vez dominó los salones de la alta sociedad y que ahora, por una ironía del destino, estaba de vuelta. Augusto estaba en el centro del salón, rodeado de algunos de sus amigos más cercanos.
Estaba contando una historia a un grupo de empresarios, con la sonrisa típica de quien se siente seguro. Cuando se giró, sin darse cuenta, se enfrentó a una imagen que lo hizo perder la compostura. Sus ojos encontraron los de Valentina, y la sonrisa que exhibía desapareció de su rostro. La mujer que él pensaba conocer ya no estaba allí. Valentina lo miró directamente, con la confianza de quien no tiene nada que demostrar. Caminó hacia él, sus pasos precisos y cargados de una elegancia que lo dejó paralizado. «Buenas noches, Augusto», dijo, su voz suave y melodiosa. «Gracias por la invitación. Fue muy amable de tu parte». La sala estaba en un silencio absoluto, y los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Algunos reconocían a Valentina de su pasado, otros se preguntaban quién era esa mujer que, de repente, parecía encajar perfectamente en ese mundo. Roberto Castellano, el magnate del petróleo, fue el primero en acercarse a un incrédulo. «¿Valentina Rossi?», preguntó con una expresión de sorpresa. «Dios mío, ¿realmente eres tú?». Valentina sonrió, extendiendo su mano hacia él. «Hola, Roberto. Qué placer verte de nuevo». Fue recibida por otros invitados, y el círculo de personas a su alrededor crecía. Todos querían saber qué le había pasado, cómo había caído, y más importante, cómo se había levantado. Mientras tanto, Augusto permanecía inmóvil, observando a su empleada doméstica ser tratada como una celebridad. No sabía qué hacer. Lo que había imaginado como una humillación cuidadosamente planeada se estaba convirtiendo en una lección de clase, dignidad y poder que nunca esperó. A medida que avanzaba la noche, Valentina se movía por el salón con facilidad, conversando con los empresarios y políticos más influyentes de la ciudad. Hablaba sobre negocios, inversiones, el futuro de la sociedad, con una autoridad que dejaba a todos los presentes impresionados. Cada palabra suya parecía ser un golpe directo a Augusto, quien aún no podía procesar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. La cena fue servida, y Valentina se sentó en la mesa principal, junto a figuras importantes como Marina Tavares, la esposa del ministro de Hacienda, y Carlos Montenegro, un banquero de renombre. La trataron con un respeto absoluto, como si fuera una igual, y no una mujer que el día anterior estaba limpiando los suelos de la mansión. Durante el plato principal, la conversación inevitablemente giró hacia el pasado de Valentina. Marina, con curiosidad, no dudó en preguntar qué había pasado con la familia Rossi. Valentina tomó un sorbo de su vino tinto y, con la elegancia que la caracterizaba, comenzó a contar su historia. «Mi padre siempre fue un visionario. Pero, como ocurre con muchos visionarios, sus inversiones no siempre salen como se planean. Apostó fuerte en mercados emergentes, y cuando la crisis financiera global golpeó, lo perdimos todo en cuestión de meses. Y cuando la quiebra se concretó, mi padre sufrió un infarto fulminante. Mi madre no resistió la depresión y 2 meses después también partió». La sala quedó en silencio. La historia de Valentina conmovió a todos. Estaba hablando de una pérdida inimaginable, de un colapso financiero y emocional que transformó su vida de manera irreversible. Pero, incluso al hablar de su dolor, mantuvo la compostura, mostrando a todos que su verdadera fuerza estaba en su capacidad de seguir adelante. Augusto, que hasta entonces solo observaba, tragó saliva. No tenía idea de lo que ella había perdido, ni de cuánto su vida había sido marcada por desafíos aún más difíciles de lo que él podía imaginar. El resto de la noche fue una verdadera revelación para todos. Valentina conversó sobre política internacional, arte, inversiones e incluso sobre cuestiones ambientales, dejando a todos fascinados con su conocimiento y visión. Era una mujer de clase, dignidad y experiencia, y todos a su alrededor lo sabían. Pero al mismo tiempo, Valentina sabía que estaba allí por una razón mayor. No necesitaba la aprobación de nadie, pero sabía que esa noche representaba su oportunidad de resurgir. Y más importante, estaba mostrando a Augusto que había cometido el mayor error de su vida al subestimarla. Después de la cena, Valentina se retiró discretamente del salón. Sentía las miradas aún pesando sobre ella, pero ya no eran miradas de juicio. Ahora eran miradas de curiosidad y respeto. No sabía si eso le agradaba, pero sin duda la hacía sentirse más viva que nunca. Durante años se había escondido en las sombras de su propia vida, pero ahora estaba siendo vista.
y estaba siendo vista por quienes realmente importaban. Augusto, por otro lado, comenzaba a sentirse incómodo. Había planeado esa fiesta para mostrar su poder, su superioridad y su habilidad para manipular a los demás. Pero nada estaba sucediendo como lo imaginaba. Quería humillar a Valentina, dejarla a merced de la élite y hacerla sentir inferior. Pero en cambio, estaba presenciando a una mujer que él pensaba que conocía, pero que nunca había entendido realmente. Valentina estaba desafiando sus suposiciones, su visión del mundo, y él comenzaba a darse cuenta de que, tal vez, había cometido el mayor error de su vida. A la mañana siguiente, Valentina despertó temprano, como siempre. Sabía que el trabajo la esperaba, y con el silencio de la mansión, se sintió inmersa en la realidad del día a día. Pero había algo diferente en el aire. Ya no estaba atrapada en la rutina de empleada doméstica. Ahora era una mujer con un propósito renovado, una mujer que volvería a construir su vida con sus propias manos. Bajó a la cocina, donde encontró a Augusto ya despierto, aparentemente nervioso. Estaba sentado solo, tomando café, y cuando ella entró, la miró como si la viera por primera vez. Valentina, sin embargo, no cedió a la tentación de responder con rencor. Sabía lo que él esperaba de ella, pero ya no se veía como esa persona sumisa. «Buenos días, señor Belmont», dijo Valentina, con su voz firme, sin mostrar ningún signo de debilidad. Fue hasta el armario y tomó el delantal, como de costumbre, pero no se lo puso de inmediato. «Valentina, por favor, siéntate. Necesitamos hablar», dijo él, con la voz más baja de lo habitual, sin la autoridad que solía exhibir. Ella se sentó en la mesa, con la postura erguida y la confianza reflejada en sus ojos. «¿Sobre qué, señor?», preguntó sin permitir que su tono se viera afectado. Augusto suspiró. Estaba visiblemente incómodo. No sabía exactamente cómo abordar la situación. Había subestimado a Valentina y ahora veía que ella estaba muy por encima de lo que imaginaba. Quería ofrecerle un puesto en la empresa, una oportunidad para compensar los años en que la había tratado como nada más que una empleada. Pero al mismo tiempo, sabía que no sería fácil ganar su confianza. «Cometí un error», dijo finalmente con la voz temblorosa, algo que Valentina nunca esperaría de él. «Te traté mal. No sabía quién eras realmente, y por eso me comporté como si fueras solo una empleada común. Ahora veo que estaba completamente equivocado». Valentina lo miró por un largo momento. No sentía rabia hacia él, pero tampoco estaba dispuesta a dejarlo pensar que todo estaba bien. «Augusto, no me conoces», respondió con calma. «Me viste como una empleada doméstica y pensaste que eso definía quién soy. La verdad es que no me conoces. Nunca me has conocido». Se levantó y comenzó a ordenar las tazas en la mesa, su movimiento firme, pero con una ligereza que solo ella sabía. Sabía que la vida estaba hecha de elecciones y estaba decidida a hacer la suya. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, pero eso no significaba que debía perdonar las actitudes de Augusto tan fácilmente. Tenía algo mucho más importante que reconquistar, la dignidad de ser quien realmente era. Augusto, por otro lado, sabía que había perdido el control. Había estado cautivado por la idea de tener poder sobre los demás, pero comenzaba a darse cuenta de que el verdadero liderazgo venía de reconocer y cultivar el talento en las personas a su alrededor. Había desaprovechado la oportunidad de aprender de Valentina y ahora estaba frente a una mujer que sabía que nunca podría controlar de la manera en que controlaba sus negocios. «¿Me estás diciendo que me respetas, que ahora me ves como alguien que puede contribuir con los negocios de la empresa?», preguntó Valentina, rompiendo el silencio tenso que se había formado entre ellos. Augusto dudó antes de responder, pero finalmente se levantó, mirándola directamente a los ojos. «Sí, veo en ti mucho más que una empleada doméstica. Reconozco el valor que tienes y quiero ofrecerte un puesto, no como empleada, sino como consultora». Valentina se giró hacia él, con una sonrisa que no era de sarcasmo, sino de comprensión. Sabía que esto era solo un intento de Augusto por recuperar lo que había perdido. «Acepto tu oferta», dijo con voz firme, «pero no la acepto como un favor. Trabajaré contigo porque sé que puedo hacer la diferencia, no porque me ofreciste una oportunidad por mi historia». Hizo una pausa, mirándolo con intensidad. «Y recuerda, Augusto, no es tu oferta la que determina mi valor, es lo que hago con ella».
Él tragó saliva, consciente de que la mujer frente a él era mucho más de lo que jamás pudo imaginar. Ella se había convertido en el símbolo de un cambio que él apenas comenzaba a entender.